Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el tema número 1 de la psicología como ciencia. Eh, Terminando lo que habíamos empezado ya a comentar, habíamos señalado un poco lo que eran las características de la psicología científica. Habíamos dicho que la psicología es ciencia porque tiene un objeto de estudio observable, verificable, que es el comportamiento humano. Habíamos dicho también que es ciencia porque tiene un método científico que se traduce en diversas metodologías de investigación. Y habíamos dicho también que la psicología es una ciencia porque se basa en el pensamiento crítico, que es el pensamiento científico. Y en ese punto habíamos señalado lo que es el escepticismo científico. Entonces, vamos a desarrollar ahora con un poquito más de detalle en qué consiste esto, de qué hablamos cuando hablamos del escepticismo científico, que constituye uno de los principios básicos de lo que es la ciencia en la actualidad. Habíamos dicho que el escepticismo científico se basa en el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, por si acaso, quiere decir cuestionar las afirmaciones hasta verificarlas y si hay evidencia, recién darlas por ciertas. Pensamiento crítico no es lo mismo que pensamiento criticón, por si acaso, ¿no? Pensamiento crítico quiere decir pedir evidencias acerca de las argumentaciones, acerca de las afirmaciones, perdón, de las afirmaciones que se hagan. En ese sentido, el escepticismo tiene que ver con una actitud más que todo. El escéptico no es esa persona que no cree en nada. A veces se malentiende este concepto. Dicen, no es escéptico, como que no creyera en nada. No, el escéptico cree en algunas cosas, pero cree en aquellas cosas en las cuales hay evidencia para poder creer. Y aquellas cosas en las cuales no hay evidencia o aquellas afirmaciones en las cuales no hay una evidencia, el escéptico simplemente dice, no puedo afirmar esto porque no hay argumentos, porque no hay evidencia. Entonces, la actitud del escepticismo científico consiste en una disposición a evaluar todas las afirmaciones que se den, pero con una mentalidad abierta. Eso significa con una mentalidad de poder dar la pauta de que lo que se dice puede ser falso o puede ser cierto, puede ser correcto o puede ser incorrecto. ¿De qué va a depender que lo demos por cierto o por correcto? De que haya argumentos, de que haya evidencias que lo demuestren. En resumen, el escepticismo científico no acepta afirmaciones simplemente porque las diga una autoridad o alguien que sepa. Si nos ponemos a pensar un poquito, esto es totalmente contrario a lo que se denomina dogma. El dogma es una creencia irrefutable que viene dada por algún tipo de autoridad. Cuando tenemos un pensamiento dogmático es cuando no cuestionamos los argumentos o los motivos para creer de esa manera, ¿no? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en el tema religioso, en el tema de cualquier actitud radical, etcétera, ¿no? Pero un científico no puede tener esa actitud. Un científico tiene que basarse en argumentos para poder afirmar todo aquello que dice. No basarse en conjeturas simplemente, no basarse en dogma, no basarse en que alguien lo dijo de esa manera y creeremos que es así. No. Entonces, el escepticismo científico tiene varios principios. Estos principios son como las características, podríamos decir, del escepticismo. Entonces, vamos a ver un poco a detalle cuáles son esas características o esos principios. El principio número 1 consiste en descartar las hipótesis alternativas. Esto significa que cuando hay una explicación acerca de un fenómeno, generalmente la explicación hace referencia a un fenómeno o a un aspecto. Por ejemplo, alguien puede decir, la infidelidad produce divorcios. O sea, el divorcio está causado por la infidelidad de uno de los cónyuges. Eso puede ser cierto o puede ser falso, pero el descartar las hipótesis alternativas querría decir que yo me pregunte, a ver, aquí se está afirmando que la hipótesis es la variable que genera el divorcio, la variable independiente sería la infidelidad, la variable dependiente sería el divorcio. El divorcio se produce gracias a la o debido a la infidelidad. Esa es una hipótesis, pero yo me pregunto, ¿será que los divorcios se deben solamente a la infidelidad? ¿Será que solo la infidelidad es la causa de divorcio? ¿O será que hay otras posibles causas, otros posibles aspectos que determinen que una pareja se divorcie? ¿Se dan cuenta a dónde va? Entonces yo tengo que descartar las hipótesis alternativas. Es decir,
estar seguro de que esa es la única explicación correcta para esa afirmación. Cuando yo esté seguro de que esa afirmación es la única explicación correcta, porque he descartado las otras afirmaciones, entonces puedo decir que ese argumento es cierto, ¿no? Entonces, si yo hago una investigación y entrevisto, imaginémonos, a 20 parejas, perdón, no 20 parejas, 20 personas que han sufrido un divorcio, que ya no tienen a su pareja, y les hago entrevistas y cuestionarios para ver por qué se divorciaron, cuáles fueron los motivos. Imaginemos que el 100% de ellas me dicen que se divorciaron porque hubo infidelidad del cónyuge. En esa investigación yo puedo estar, por lo menos en principio, seguro de que en esa población, no sé si en las demás, pero en esa población el divorcio fue el factor determinante, perdón, la infidelidad fue el factor determinante para que se produzca el divorcio. Y descarto las otras hipótesis, porque yo a las 20 personas les he preguntado, ¿y la personalidad influyó en que se divorcie? Me dijeron que no, no, fue porque hubo infidelidad. ¿Y las situaciones económicas incidieron en que usted se divorcie? No, fue por infidelidad. O sea, descarto las hipótesis alternativas y entonces puedo afirmar que eso es así. Otro ejemplo, como lo puse ahí, sería que alguien diga que hay un nuevo y exitoso tratamiento para la depresión en base a una pastilla. Tómese esta pastilla y eliminará la depresión, ¿no? Entonces, yo me explico, me pregunto, ¿será que el efecto del medicamento realmente es el que causa que se elimine la depresión? ¿No será que ahí está presente también el efecto placebo? El efecto placebo consiste en que cuando uno cree que algo es efectivo, en realidad es efectivo. Los famosos afrodisíacos, por ejemplo, en realidad son efectos placebo. Si usted come dragones chinos o si usted come maní creyendo que eso le va a dar potencia sexual, si usted realmente cree eso, es probable que tenga una actitud favorable a su desempeño sexual y eso haga que tenga una buena performance sexual. Pero eso no significa que el maní haya sido la causa de esa buena performance sexual, sino que el creer usted en eso es lo que probablemente da resultado. Les cuento que parte de la psicoterapia se basa en esto. Por eso es fundamental que el paciente crea en el terapeuta, porque si el paciente cree que el terapeuta sabe y maneja la forma de solucionar, de ayudarle a solucionar sus problemas, ese es un punto importante para el efecto de la terapia. No es lo único, por supuesto, pero es uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, el principio 1 dice que hay que descartar todas las hipótesis alternativas y recién estaremos seguros de esa afirmación y la podemos dar por cierta. El segundo principio dice que correlación no implica causalidad. Quiero que observen ahí la imagen. Fíjense, el fenómeno A produce el fenómeno B, pero también el fenómeno B puede producir el fenómeno A. Eso es causalidad. Causalidad es cuando un fenómeno causa a otro, ¿no? En cambio, la correlación viene de co, que significa dos, y relación, quiere decir que están relacionados. Quiere decir que hay dos variables que de alguna manera están relacionadas, pero no necesariamente una está causando a la otra. Un ejemplo muy sencillo puede ser, por ejemplo, eh, imaginarnos, ¿cuándo se consume más Coca-Cola? ¿Cuando hace frío o cuando hace calor? ¿Cuál es la respuesta que ustedes me darían? ¿Se consume más Coca-Cola? ¿Cuándo? Cuando hace calor, no cuando hace frío. Cuando hace frío, ¿qué se consume más? Se consume más café. Entonces yo puedo pensar de que la temperatura es la que causa el consumo de la Coca-Cola y hasta mis sentidos me pueden afirmar eso, ¿no? Porque yo veo que todo el mundo está tomando Coca-Cola o más gente toma Coca-Cola cuando hace calor. Y veo que mucha gente toma café cuando hace frío. Entonces puedo decir, el calor genera el consumo de Coca-Cola, la temperatura cálida genera el consumo de Coca-Cola, o la temperatura fría, cuando baja la temperatura, aumenta el consumo de café. Si yo creo que ahí hay causalidad, estoy haciendo un análisis bastante simple, porque si nos ponemos a pensar un poco, lo más probable, por no decir seguro, es que estos eventos están correlacionados entre sí, pero no están causados. ¿Por qué? Fíjense ustedes, si al aumentar la temperatura tuviera que aumentar el consumo de Coca-Cola, todas las personas de este planeta tendrían que consumir Coca-Cola cuando hace calor. ¿Y eso es así? No, porque probablemente a mí me gusta el Tampico o probablemente a mí me gusta alguna otra bebida y no voy a tomar Coca-Cola. Cuando hace calor voy a tomar otra bebida. Por último, puedo tomar agua simplemente. Lo mismo pasa con el tema del café. Entonces, ¿dónde está la causalidad ahí?
La causalidad ahí está entre la temperatura del ambiente y la hidratación corporal. Por supuesto que sí. Cuando hace calor, sudamos, el cuerpo suda, pierde agua. Entonces, al perder agua, ¿qué necesita el cuerpo? Líquido. Pero como yo veo la propaganda de la Coca-Cola que dice que destapa la felicidad, entonces agarro y tomo Coca-Cola porque creo que me va a hacer sentir muy bien y la disfruto de esa manera, ¿no? Entonces, el consumo de Coca-Cola y la temperatura, el aumento o el descenso de la temperatura son variables correlacionadas. Fíjense, la C, ahí sería, por ejemplo, el tema de qué es lo que sucede con el ambiente, ¿no? Y la A podría ser el incremento del consumo y la B podría ser el descenso del consumo de la Coca-Cola. Entonces, que aumente o que disminuya el consumo no es causado por la temperatura, sino que está correlacionado con la temperatura. O sea, quiere decir que van juntos, pero un evento no es el que está causando al otro. Bien, ¿qué pasa en las relaciones humanas y en nuestra vida? Bueno, en nuestra vida pues pasa exactamente lo mismo. Hay una serie de fenómenos que muchas veces creemos que son la causa de nuestros problemas y algunos enfoques psicológicos incluso han cometido ese error, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, enfatiza que el pasado genera totalmente el presente, ¿no? Entonces, si yo tuve un conflicto edípico irresuelto, voy a tener una sexualidad conflictiva hoy. Si yo tuve relaciones conflictivas con figuras representativas de mi infancia, pues hoy voy a tener una hostilidad inconsciente hacia esas figuras o a personas que representen esas figuras. Eso muchas veces sucede, pero que eso suceda no significa necesariamente que fue causado por esa hostilidad en la etapa del Edipo, ¿no? O porque haya sucedido algo en esa etapa. Simplemente significa de que probablemente eso y otros eventos más están correlacionados para que después yo desarrolle esa hostilidad o esa posible complicación en esas relaciones con estas personas. Entonces, el principio 2 dice, que aparentemente un fenómeno sea causado por otro no quiere decir que haya causalidad. De repente están correlacionados solamente. Y hay que verificar para ver si es correlación o si es causalidad. El principio 3 dice que para poder afirmar un hecho o un evento, este evento tiene que ser falsable. No necesariamente falso, no quiere decir que vamos a ver que es falso, sino que se pueda verificar de alguna manera, ¿no? El hecho, para que sea falsable, tiene que ser susceptible de ser abordado, ¿no? Yo puedo afirmar, por ejemplo, que las brujas existen, ¿no? O puedo afirmar por ahí que Dios no existe, de repente. La existencia de Dios o la existencia de las brujas o la existencia de los ovnis son fenómenos que no son falsables porque no son susceptibles de ser investigados. ¿Cómo investigamos? A ver, dígame si Dios existe. ¿Y cómo investigamos que no existe? Son hechos que probablemente en un futuro se puedan hacer o probablemente no. El científico no es ateo, el científico simplemente, ni teísta, el científico simplemente adopta una postura abierta y dice, es probable que Dios exista o es probable que no, no lo sé, admite su ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hecho no falsable. En cambio, si el divorcio es un factor, perdón, si la infidelidad es un factor relacionado con el divorcio, ese es un hecho falsable porque yo lo puedo verificar, porque yo puedo entrevistar a una infinidad de personas que se han divorciado y ver si la infidelidad fue o no un factor determinante en ese suceso, ¿ok? Entonces el principio 3 dice que para afirmar un hecho, ese hecho tiene que ser falsable. Si alguien dice que me ama, ¿cómo demuestra ese amor? Con otro principio lo vamos a entender un poco mejor. Después de este, sí. El principio 4 es el de la replicabilidad. Quiere decir que para poder afirmar un fenómeno o un hecho o un evento, este evento tiene que poder ser replicado por otro investigador en otra situación haciendo exactamente lo mismo que yo hice. Esa es la base del método científico. Por eso es que el científico tiene que utilizar metodología científica. Por ejemplo, yo puedo no creerle a Pavlov y al condicionamiento clásico. Puedo no creerle a Skinner y el condicionamiento operante, ¿no? Puedo no creerle a Beck y los errores en el procesamiento de la información o las distorsiones cognitivas. Puedo no creer. Pero si yo adopto una postura escéptica y digo, a ver, verifiquemos si esto es cierto,
Entonces, si yo sigo los mismos pasos que siguió Pavlov, por ejemplo, para condicionar a un perro, yo puedo condicionar a mi perro y puedo ver, siguiendo y aplicando los principios del condicionamiento clásico, que así como Pavlov condicionó a sus perros, yo puedo condicionar a mi perro. Entonces, ese hecho es replicable, por tanto, es un evento verdadero, es científico, quiere decir que sucede. Entonces, porque puede ser replicado. Y si alguien en China, en Japón o donde sea duda de eso, puede condicionar a su perro o a su gato o a cualquier organismo prácticamente, hasta seres humanos por supuesto, y entonces va a ver que ese fenómeno se puede reproducir. Ya se darán cuenta ustedes por qué la ciencia es escéptica con ovnis, con curas milagrosas y estas cosas que si bien pueden o no suceder, lamentablemente no son replicables. Si vemos el suceso de un milagro, por ejemplo, que puede ser o no cierto, ¿cómo lo replicamos? ¿Cómo replicamos un milagro? No es replicable, por tanto, no es científico. Ojo, acuérdense ustedes que la ciencia es una de varias formas de aproximarse a la realidad. No es la única forma. La fe es otra forma de acercarse a la realidad. La diferencia, por ejemplo, entre la fe y la ciencia es que la fe no requiere evidencia, no es escéptica. La fe cree, se basa en la creencia. En cambio, la ciencia no cree, la ciencia pide prueba. Y esa es la diferencia y por eso estos principios del escepticismo científico. El quinto principio dice que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Alguien viene y me dice, desde que te vi, desde que te conocí, te amo. No sabes, no te imaginas cuánto te amo. Caramba, que alguien me ame y encima que recién me conoce y además es capaz hasta, y me jura amor eterno, es realmente una afirmación extraordinaria, porque sucede eso seguido, sucede muy a menudo, o es lógico que alguien que apenas me conozca me llegue a amar de esa manera. Entonces, esa afirmación extraordinaria, para ser cierta, para ser un hecho constatado, digamos, tiene que estar acompañado también de evidencias extraordinarias. Díganme ustedes, ¿cuál puede ser una evidencia extraordinaria a un gran amor, a alguien que dice que ama totalmente? De repente, controlar impulsos, puede ser. De repente, el hacer cosas por la otra persona puede ser, pero no cualquier cosa. Mandar un mensaje o regalar una flor o un chocolate a nadie le cuesta, sin desmerecer el detalle, pero a nadie le cuesta. Y lo pueden hacer. Puedo buscar en YouTube un tutorial de cómo conquistar a una mujer o cómo conquistar o seducir a un hombre según el caso. Infinidad de información voy a encontrar, pero que yo haga eso temporalmente no es una evidencia extraordinaria. Si hablamos del amor, podemos pensar en nuestros padres. ¿Cuántos años hace que ustedes viven con sus padres y que sus padres los cuidan y los protegen? Probablemente eso es amor. Probablemente eso sí es evidencia de algo extraordinario. Por si acaso, extraordinario quiere decir fuera de lo ordinario, de lo común, de lo normal, entre comillas. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el principio 5. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y yo ponía el ejemplo de las abducciones alienígenas. ¿Qué tal si todas las noches vienen los ovnis y se llevan a no sé cuánta gente para hacerles estudios? Pero nunca hemos visto ninguna evidencia de eso. Entonces, no hay una evidencia extraordinaria de eso. El principio 6 es el de la navaja de Occam. Occam era un filósofo de la Edad Media que tenía una idea, un principio, ¿no? El principio dice así: si tenemos dos explicaciones o más explicaciones ante un mismo hecho, en igualdad de condiciones para explicar el fenómeno, la explicación más simple generalmente, no siempre, pero generalmente es la verdadera. También se llama principio de parsimonia, que quiere decir simplicidad lógica, ¿no? Entonces, sucede que muchas veces damos explicaciones complicadas. A veces las explicaciones complicadas son las que más se alejan de la realidad. Un ejemplo rápido, la eyaculación precoz. ¿Cuál es el origen de la eyaculación precoz según el psicoanálisis? Es una hostilidad inconsciente que desarrolló el hombre ante una figura significativa de una mujer en su infancia. Odiaba a su madre, pero su superior no le permitía aceptar que odiaba a su madre, entonces vino el mecanismo de la represión, mandó eso al baúl de los recuerdos y se olvidó. Pasaron los años, ahora tiene una pareja sexual,
tiene relaciones sexuales con su pareja, ama a su pareja, pero de repente eyacula precozmente. Eso para el psicoanálisis es un síntoma que refleja una hostilidad inconsciente. ¿Por qué? Porque él se satisface solo y la deja a ella insatisfecha. Es una manera indirecta de manifestar hostilidad. Interesante explicación, pero ¿qué tan probable es que sea cierta? Les cuento que yo en 15 años de terapia sexual no he encontrado prácticamente ninguna evidencia de eso. Bueno, pero no lo puedo generalizar tampoco porque puedo hablar solo de mis pacientes. Sin embargo, ¿qué dice, por ejemplo, la terapia sexual de Master y Johnson? Dice de que en realidad la eyaculación precoz es un problema de aprendizaje sexual porque el hombre se acostumbró a eyacular rápidamente. Y si usted a través de ejercicios sexuales le enseña a este hombre a no excitarse demasiado rápido, pues elimina la eyaculación precoz. Y les cuento que en eso consiste la terapia sexual. ¿Qué es más sencillo? Pensar en una hostilidad inconsciente, reprimida, etcétera, desde la infancia, del Edipo y demás cosas, o pensar que es un problema de aprendizaje sexual. Bueno, más simple es pensar que es un problema de aprendizaje sexual. Ese es el principio de la navaja de Ockham. Se llama navaja porque corta. Saca las explicaciones complicadas, andate a las explicaciones más sencillas, ¿ya? Pero en igualdad de condiciones. Obviamente tienen que ser explicaciones lógicas y coherentes y que demuestren que tienen resultados efectivos, como en el caso de la terapia sexual. Bien, esos son los principios del escepticismo científico. 6 principios. Para finalizar, voy a hacer una pequeña relación entre lo que es la psicología y la pseudociencia. Las pseudociencias, como la misma palabra lo dice, no son ciencia. Aparentan ser ciencia o quieren ser ciencia. ¿Y cuáles son las características? Por ejemplo, las pseudociencias no utilizan el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, la cienciología es una religión que aparenta cientificidad y tiene un rechazo total a todo lo psiquiátrico y lo psicológico. Bueno, la cienciología no utiliza el pensamiento crítico porque se basa en lo que ha pensado y escrito su autor, el fundador de la religión. Entonces no se discute lo que dijo este señor. Eso no encaja con la ciencia. La ciencia se basa en el pensamiento crítico. Yo tengo que cuestionar eso, ¿no? Generalmente las pseudociencias plantean soluciones extraordinarias, ¿no? Igual, si sigo el ejemplo en la cienciología, usted puede solucionar todos los problemas de su vida gracias a la cienciología. Y la cienciología puede ser la fuente de todo el bienestar que usted siempre soñó. Eso es extraordinario, pero las evidencias no acompañan eso, ¿no? No presentan evidencia de sus afirmaciones, precisamente eso. ¿Cuál es la evidencia? Es solo la afirmación. Apelan a hechos no refutables, porque muchas veces la afirmación es tan extraordinaria que no se puede refutar, pues, ¿no? ¿Cuándo sabe usted que es la persona más feliz o que ha alcanzado la felicidad plena? ¿En este momento, en otro momento, o cuando logre este éxito, este otro éxito? No lo sabemos. La felicidad probablemente es más un proceso que un fin. La felicidad probablemente es más un estar haciendo cosas y sentirse bien haciendo esas cosas que el conseguir las cosas en sí, ¿no? Pero bueno, son afirmaciones que no las podemos refutar, por tanto no son científicas. Las pseudociencias aparecen sobre todo y se dan o se parecen mucho a las sectas o a los practicantes de alguna religión, ¿no? Eso significa que el dogma no se toca, está escrito, es así y por tanto no puede ser de otra manera. Bueno, eso se respeta como fe, si hablamos de la religión, pero nosotros somos científicos, nosotros somos psicólogos, entonces nos tenemos que basar en el escepticismo científico. Para terminar, yo los invito a que ustedes sean escépticos en su vida personal también. No va a faltar una persona que venga y le prometa un montón de cosas. No va a faltar alguien que le diga una serie de cosas que le van a parecer extraordinarias y que aparentemente pueden hasta solucionarle sus problemas. Pregúntense, ¿es la única explicación posible? ¿La intención de esta persona hacia mí será que es la única intención probable o habrá probablemente otras intenciones? Es decir, apliquen los 6 principios del escepticismo científico. ¿Ok? Bueno, nos vemos la siguiente clase, muchachos. Fue un gusto verlos sin verlos a través de las redes sociales. ¿Ya? Chao.